La cumbre de la OTAN deja grandes titulares. En clave internacional, Rusia pasa a ser definitivamente la gran amenaza, mientras que en clave nacional se hace un reconocimiento explícito a que se defenderá cada centímetro de territorio de los países de la OTAN. Estos días son un éxito para Pedro Sánchez, pero para el presidente del gobierno no va a ser todo coser y cantar, ya que algunos de los compromisos va a tener que llevarlos ante el Congreso de los Diputados. Y, por ejemplo, el despliegue de 2 buques norteamericanos, de 2 destructores en la base de Rota, o también la adhesión de nuevos miembros a la OTAN pueden generarle un nuevo quebradero de cabeza con su socio de coalición, con Unidas Podemos. Y por otra parte, vamos a ver también cómo la buena imagen de estos días en Madrid pueden suponer un escaso rédito electoral. Por otra parte, hablamos del coronavirus, de la séptima ola que ya es una realidad y de ese día de la marmota, con la escasez una vez más de recursos y de personal para hacer frente a las dificultades. Y por último, como cada jueves, le echamos un vistazo a las revistas del corazón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de la cumbre de la OTAN, que ya concluye en Madrid este mediodía de este jueves y que nos ha dejado hasta ahora muchos titulares y también muchas lecturas, algunas de ellas en clave nacional y en clave política, que queremos abordar en este programa. Lo vamos a hacer con nuestros compañeros, con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Y también con Jesús Ortega. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Bueno, Javier, Jesús, lo primero de todo, quiero que escuchemos pues una de las frases más destacadas pronunciadas por parte del presidente norteamericano, Joe Biden, en la primera jornada de la cumbre, en la que hacía esta referencia a la defensa que hará la OTAN de cada centímetro. Realmente lo que decía era de cada pulgada del territorio de la Alianza Atlántica. Escuchamos. I think it's a history-making summit, and we talked about this for a year, and now we're here. Our meetings today, we're going to approve a new NATO strategic concept and reaffirm the unity and determination of our alliance to defend every inch of NATO territory. To that end, today I'm announcing the United States will enhance our force posture in Europe and respond to the changed security environment, as well as strengthening our collective security. Una afirmación de Joe Biden que hemos interpretado en España claramente en clave nacional, Javier, y además esto también porque tiene detrás el respaldo en un texto de la OTAN. Sí, bueno, lo que hizo ayer la OTAN fue aprobar su concepto estratégico, ese que va a servir de paraguas como hoja de ruta para la Alianza Atlántica durante los próximos 10 años, y fuentes gubernamentales nos contaban, ¿no?, que básicamente lo que implica lo que recoge detrás esta declaración de Joe Biden es que por primera vez se cambia, ¿no?, en fin, la definición de la integridad territorial que se defiende, ¿no? En estos momentos lo que estaba escrito era que se preservaría la integridad territorial de la alianza en conjunto, pero claro, estas fuentes nos contaban que jurídicamente no existe nada que defina cuál es el alcance del territorio de la alianza en sí, y entonces se ha cambiado en el papel por la integridad territorial de los aliados. Entonces ahí ya sí es cada país el que define en su ordenamiento constitucional cuál es su integridad territorial, cuál es su territorio, y ese es el paraguas que va a permitir al gobierno colgarse la medalla de que va a estar garantizado en caso de que haya un ataque a Ceuta y Melilla, que era lo que más preocupaba, pues que Ceuta y Melilla iban a ser defendidas por la OTAN, porque hay que recordar que estaban expresamente excluidas de esa defensa. Lo cierto es que lo que nos ha dejado esta cumbre y el encuentro previo en los prolegómenos del presidente norteamericano de Joe Biden con Pedro Sánchez pues ha sido también una serie de compromisos adquiridos, compromisos que luego hay que llevar ante el Congreso de los Diputados. Jesús, aquí te pregunto porque claro, esto no va a ser sencillo para el gobierno, porque tenemos por ejemplo ese compromiso de 2 nuevos destructores americanos en la base de Rota, también de incrementar el gasto en defensa para la OTAN en los próximos años. También está esa parte de la adhesión de 2 países más, de Finlandia y Suecia, y esto para el gobierno, aprobarlo con su socio de coalición, no va a ser moco de pavo. Pues no, de hecho son cuestiones que se tienen que llevar primero a Consejo de Ministros, que queda por ver cómo se celebran esos Consejos de Ministros. Es verdad que Sánchez y desde el Gobierno insisten en que tiene que ser cuanto antes, y lo que nos comentan a nosotros las fuentes
parlamentarias que hemos consultado es que el objetivo es hacer hábil el mes de julio, un mes de julio en el que ya se va a celebrar el debate sobre el Estado de la Nación, que no se celebra desde el año 2015, y también para llevar estos puntos a votación, ¿no? Pues tanto la resolución de la OTAN para la inclusión de Suecia y Finlandia, como también este acuerdo con Estados Unidos para ampliar el despliegue militar en Rota. Podemos ha dejado clara su postura al respecto. Ya Jaume Asens, ayer el presidente del grupo parlamentario de Podemos, dijo que no estaban a favor de ampliar ese despliegue militar de Estados Unidos en España. Y bueno, pues Sánchez ya sabe que tampoco Esquerra y Bildu van a apoyar esto. Entonces, claro, lo que nos comentan las fuentes que hemos consultado es que el gobierno, que bueno, tiene que aprovechar estas primeras semanas de julio para aprobar eso en el Consejo de Ministros, pues digamos que retrasará esa convalidación, por decirlo así, en el Congreso de los Diputados hasta después del debate sobre el Estado de la Nación. ¿Por qué? Pues de esa forma Sánchez evita esa imagen de ruptura del propio gobierno y del gobierno con sus socios antes de un debate que es el primero al que él se va a exponer como presidente del gobierno, y bueno, pues esa imagen de ruptura se producirá después de ese debate y no antes. Bueno, pues quédense con la copla de este calendario, todo esto producto pues, de estos acuerdos o de estos compromisos adquiridos. Lo cierto es que, claro, llevarse bien con Estados Unidos tradicionalmente en la izquierda más izquierda pues nunca ha sido muy bien visto, pero lo cierto es que esta cumbre también ha servido de espaldarazo mediático para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, menos de 2 semanas después de ese batacazo en las elecciones andaluzas, y esto, pues la verdad que después de estos meses convulsos y con la economía tan compleja de por medio, con ese IPC desbocado con el más del 10%, pues esta imagen de la OTAN, que ha sido una cumbre con un éxito, como así han dicho las delegaciones, pues la verdad es que es un buen espaldarazo para el presidente del gobierno. Lo que no sé es si le puede servir de cara a futuro. Sí, hay una cosa que está clara, y es que Sánchez se ha apuntado a un éxito, porque es así, la cumbre ha sido un éxito. España ha conseguido que la OTAN ponga un especial foco de interés, de protección y de seguridad en el norte de África, que es una de las grandísimas reclamaciones. Por primera vez aparecerá en el concepto estratégico de la OTAN el Sahel, una apelación específica al Sahel y al terrorismo que hay allí, que es nuestra máxima preocupación, así como la ayuda en el control de los restos migratorios, ¿no? De los flujos migratorios. La cumbre, hay que reconocerlo, ha sido un éxito para los intereses de España y para la imagen, ojo, para la imagen del presidente. La cumbre, Javier, y no solamente la cumbre, también los prolegómenos con esa reunión en Moncloa con Joe Biden, sí, que hace unas semanas parecía que no se iba a producir. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto hay que reconocerlo al presidente. Ahora bien, hoy contamos en Voz Populi, habiendo consultado con varios expertos demoscópicos y con politólogos, el impacto electoral que va a tener esto es prácticamente nulo. Una cumbre política no mueve voto. Además, en 2 semanas anticipan que esto se habrá olvidado, porque la rueda mediática funciona así, la agenda cambia con muchísima frecuencia, apenas hay temas que duran 1 hora, y la cumbre se habrá olvidado en 2 semanas, y sobre todo, como bien apuntabas, ¿no? La inflación. La gente no se alimenta de cumbres internacionales. A la gente lo que le molesta es ir a comprar y que esté todo la alimentación de media un 14% más caro que hace un año, la gasolina idem, y el resto de, o sea, y la inflación en su conjunto en cifras de 2 dígitos, algo que no se veía en 37 años, ¿no? Entonces, ese es el veneno que poco a poco está matando a este gobierno, y que, en fin, lo único que podría ocurrir es un milagro que mejorara la economía y pudiera darle la vuelta al presidente, pero lo tiene muy difícil, porque ya avisan las fuentes del gobierno en privado que la guerra con Ucrania va a ser larga, que la situación económica que va a traer esta guerra va a ser dura y que hay que acostumbrarse a ella. Y que viene un otoño complicado, como está contando Beatriz Triguero también hoy en Voz Populi, la pueden leer. Jesús, te sigo preguntando por esta cumbre, también en clave nacional, en clave política, desde el Partido Popular, ¿cómo se toman los éxitos españoles de esta cumbre y ese encuentro con Joe Biden? Digamos que aquí una postura, digamos, un poquito de Estado, o también se le ponen peros y pegas
a lo que hemos visto estos días. Bueno, el Partido Popular ya ha anunciado el apoyo al Gobierno en estas votaciones que se tienen que producir en Congreso y Senado sobre el acuerdo con Estados Unidos y el propio acuerdo de la OTAN para la anexión de Suecia y de Finlandia. El Partido Popular dice que la política de defensa es una política de Estado y en la que todos tendrían que remar en la misma dirección y, por tanto, no se cuestionan otro tipo de voto. Sí que es verdad, volviendo al tema de Ceuta y Melilla, que el Partido Popular en ese debate previo a esa votación, porque claro, hay un debate previo a la votación de estas cuestiones, sí que va a recordar esa propuesta de pacto en materia de seguridad y defensa que hizo Feijóo a Sánchez hace unas semanas y que desde Moncloa todavía no han dado ni acuse de recibo, y en esa propuesta pues sí que se hablaba, ¿no?, de poner de forma explícita, o que España reclamara de forma explícita, esa inclusión de Ceuta y Melilla, con los nombres de Ceuta y Melilla, en ese territorio OTAN, y ya que, bueno, lo que hemos comentado, ¿no?, que sí que se va a poner ese territorio de los Estados miembros, pues sí que quieren que España, en un documento público, sí que ponga por escrito Ceuta y Melilla. Y luego sobre el debate del Estado de la Nación también ellos asumen que va a ser previo a esta votación que puede provocar cierta ruptura, pero bueno, el Partido Popular va a reivindicarse, ¿no?, como ese partido de Estado en ese debate sobre el Estado de la Nación, y sí que va a hacer hincapié en esa ruptura que se va a producir días después en la votación de estas resoluciones. Bueno, pues ahí lo ven. La verdad es que esta cumbre de la OTAN nos ha dejado muchos titulares. Estos los hemos repasado con nuestros compañeros, a los que ya damos las gracias. A Javier Portillo, que nos ha venido hasta con la acreditación de la cumbre de la OTAN. Ahí la luce, Javier. Muchísimas gracias por la información, como siempre. Gracias a ti, Alberto, un placer. Y Jesús Ortega, como siempre, muchísimas gracias también a ti. Gracias a vosotros. Una cumbre de la OTAN, como decimos, que ha dejado muchos titulares. No solamente se ha allanado el camino para la adhesión de Finlandia y Suecia tras superar las reticencias de Turquía, sino que también se le ha dado a un nuevo espaldarazo a Ucrania y se ha vuelto a definir esa hoja de ruta, ese concepto estratégico de la OTAN de cara al futuro, donde Rusia ha pasado de ser un socio estratégico a ser la principal amenaza. Y no solo esto, sino que también ha habido palabras para China, que también se ve pues como un nuevo desafío. Escuchamos al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg. It makes clear that Russia poses the most significant and direct threat to our security. In the current concept, we state that Russia is a strategic partner. In the current concept, we do not mention China with a single word. In this, allies states that China's coercive policies challenge our interests, security and values. Y toda la información sobre la cumbre de la OTAN la tienen disponible, por supuesto, en Voz Populi, pero además en Barra Libre tenemos otros asuntos de los que hablar, como por ejemplo del coronavirus. Hacía mucho que no lo hablábamos, pero este es otra vez, por desgracia, tema de actualidad. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. Porque ya está aquí, lo hablamos y lo comentamos poco, pero ya hay una séptima ola. Esto es así, la sexta ola, lo que puso patas arriba fue sobre todo pues la atención primaria, y ahora en cambio lo que vemos que ya empieza a estar saturado pues son las urgencias, y todo, sobre todo, parece mentira que estemos otra vez con esta historia a estas alturas por falta de recursos. Claro, ayer comentábamos que lo de los asesores de Pedro Sánchez era un poco el día de la marmota, y esto también es perfectamente el día de la marmota, porque claro, a medida que hay olas de coronavirus se van saturando los servicios, bien como bien dices, la atención primaria o ahora más los servicios de urgencia, pero siempre estamos repitiendo los mismos errores, y es que falta personal sanitario y ahora por partida doble, porque hay gente que se va de vacaciones, que ya está de vacaciones, pero además hay muchos sanitarios que se están contagiando de coronavirus y que tienen que estar de baja 10 días porque no pueden trabajar contagiados de COVID. Entonces, a esta falta de sanitarios hay que sumarle que hay más pacientes que se han contagiado por las nuevas variantes, la BA4 y la BA5, que además nos dicen que son más sintomáticas que Omicron, que producen más síntomas y que entonces pues suele hacer que la gente vaya al hospital, porque además la atención primaria también está bastante colapsada y con gente de vacaciones, y claro, pues tenemos esta situación a que hay que añadir que hay muchas patologías que no se han estado tratando desde hace mucho tiempo por el problema de falta de sanitarios, cierre de los servicios de urgencia en centros de salud, y que claro, al final pues acumula un montón de gente. Hay una médico del Ramón y Cajal nos decía que es que no había sitio casi ni para que pasaran los médicos por los pasillos.
Eso, Borja, por ejemplo en el Ramón y Cajal, también está pasando en otros hospitales españoles, pero no es el caso de todos, porque por ejemplo también comentas en tu artículo que leemos en Voz Populi la situación, un poquito no sé si decir paradójica, que está viviendo el Hospital Zendal. Claro, o sea, mientras que los hospitales más antiguos, vamos, por así decirlo, los hospitales que no son de emergencias, están saturados por todas estas circunstancias que he comentado, el Hospital Zendal está vacío. Es decir, ahora mismo en el Hospital Zendal hay fuentes internas que nos dicen a Voz Populi que están alrededor de 4 o 5 pacientes ingresados allí. Es decir, es una cantidad irrisoria. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues porque cuando la pandemia empezó a relajarse, se desmontaron las unidades de UBI y de UCRI, que son los cuidados respiratorios intermedios, del Hospital Zendal. Por tanto, ¿qué pasa? Que con estas variantes, los que van al final al hospital son personas mayores, con comorbilidades, con varias patologías, que entonces necesitas un equipo pues muy preparado para lo que pueda pasar, y son pacientes que probablemente pues terminen en la UCI, y este servicio, el Zendal, tal y como está ahora, no lo puede ofrecer, porque en su día pues se remodeló a un centro de rehabilitación donde van pues los pacientes con COVID persistente o que tienen alguna secuela por el coronavirus. Y volver a montar esas unidades no se hace de la noche a la mañana, esto también lleva tiempo, es el caso del Hospital Zendal. Y sobre todo por el tema de los profesionales, porque claro, más que lo que es montar, levantar, o sea, es un hospital, el Zendal, que se puede adaptar muy bien a las situaciones, pero ¿de dónde sacas los profesionales? Si tienes a gente de vacaciones, si hasta ha habido que sacar en Madrid un plan para centros de salud que no tengan médico directamente, que va a ser el enfermero o la enfermera quienes se vayan a encargar de diagnosticar prácticamente. Lo que sí que se sigue haciendo en el Zendal es poner dosis de la vacuna sin cita previa, prácticamente a lo largo de toda la semana sin parar. Eso, la vacuna, también es un factor clave para entender un poco cómo está ahora mismo esta pandemia y esta séptima ola, porque además se miden, digamos, la pandemia de forma diferente a como se hacía hace unos meses, porque ahora solo tenemos datos a cuentagotas algunos días de la semana y principalmente para los mayores de 60 años. Claro, sí, ahora mismo pues el dibujo, el mapa que tenemos de contagios en España pues tampoco es demasiado certero, porque además de ese nuevo sistema para contabilizar los datos del que hablas, pues también las vacaciones también afectan a los servicios de salud pública, y también hay menos gente en salud pública para contabilizar los casos, para hacer los informes, entonces es difícil conocer cómo está la situación. Y también, por cierto, una cosa que ya que comentabas del Zendal, que también está haciendo, es lo de atender a los ucranianos, que es importante. Ucranianos que vienen, refugiados ucranianos que vienen y les hacen los test y una atención sanitaria previa, o sea que bueno, eso también está bien. Bueno, pues ahí está toda la información sobre esta séptima ola, más sigilosa que las anteriores, pero está ahí, así que también hay que extremar las precauciones. Una vez más, a Borja Negrete, muchísimas gracias por la información. Gracias, Alberto. Y por cierto, Borja, sé que tú eres más de cine en blanco y negrete, pero no sé si también eres un fiel lector de las revistas del corazón. Pues no es lo mío, pero si son en blanco y negro, sí. Bueno, pues esta vez son en color, y en color también la crónica que nos hace de ella nuestra compañera Beatriz Tellez de Meneses, con la que acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana, como siempre, con más contenidos. Las revistas de esta semana la protagonizan Ana Rosa Quintana, la princesa Leonor, Omar Sánchez, el todavía marido de Anabel Pantoja, María del Monte y su novia y Belén Esteban. Además vemos qué hay de cierto en la supuesta separación de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. La revista Semana publica que Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa ya no viven juntos y publica unas fotos en las que se ve al escritor entrando en otra casa, dando a entender que se ha producido la separación de la pareja. Sin embargo, horas después, la pareja ha desmentido que se haya producido una ruptura y ha explicado ahora que la vivienda en la que se ve entrando a Mario es una casa donde guarda muchos de sus libros y donde sus hijos pasan algunas temporadas. También trae el nuevo revés de Rocío Carrasco, que tendrá que ir a juicio por impago de la pensión a su hijo David Flores. Ana Rosa Quintana también es la protagonista de las revistas. La presentadora de 66 años ha reaparecido en una fiesta de su productora con un look radical de pelo corto y teñido de rubio platino. Se la pudo ver muy sonriente y feliz, además de muy favorecida después de haber superado el cáncer de mama.
Omar Sánchez es el protagonista de Lecturas. El todavía marido de Anabel Pantoja arremete contra la superviviente tras protagonizar un vídeo íntimo con Julen. El negro, como se le conoce, ha señalado que la sobrina Isabel Pantoja les ha faltado a respeto a su familia y a él, que le da vergüenza y rabia las imágenes y que nunca ha sufrido tanto por amor. La princesa Leonor protagoniza la portada de Hola. La hija mayor de los reyes Felipe y Leticia se encuentra en España después de acabar el primer curso de bachillerato en Gales, Reino Unido. Ahora podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano junto a su familia. Su primera reaparición pública fue el sábado junto a sus padres y su hermana Sofía, que fueron al Teatro del Canal a ver la función de María Pajés. También podemos ver la nueva y espectacular boda de Álvaro Morata y Alice Campello, que han celebrado también el triple bautizo de sus hijos y acaban de anunciar que esperan su cuarto hijo. Además, Hola trae las fotos de la boda de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta en Segovia y la del futbolista Dani Carvajal con Dafne Cañizares, también celebrada en Segovia. María del Monte protagoniza la revista 10 minutos después de haber confesado que le gustan las mujeres durante el pregón que dio en Sevilla en las Fiestas del Orgullo y señaló también que tiene novia la periodista Inma Casal, pareja con la que lleva 23 años. Además podemos ver a Belén Esteban dando sus primeros pasos con muletas. La colaboradora de Sálvame fue al quirófano el pasado 6 de mayo tras romperse la tibia y el peroné en pleno directo en Sálvame.